mismo la Super 7. Don Luis, de acuerdo a su experiencia y a los conocimientos que tiene sobre el área y la materia, ¿de cuánto cree usted que debió ser ese aumento salarial? Y si usted cree que las empresas en estos momentos lo resistían. Miren, en términos del salario, hay una situación actual, desde el punto de vista macroeconómico, lo que le conviene al gobierno. ¿Cuánto crecimos en enero? 0.5%, según el IMAE, el indicador del Banco Central. Desde septiembre, ese es el crecimiento más bajo desde septiembre del año 2016 y el segundo más bajo en los últimos 11 o 12 años. ¿Qué quiere decir eso? La economía se está desacelerando y si la economía se está desacelerando, nosotros deberíamos de estimular la demanda agregada, la compra de bienes y servicios, tanto por parte del gobierno como por parte de la población. Si la población no tiene cómo recuperar el salario, entonces incluso, y esto es una crítica al propio sector privado que tampoco entiende el problema, ¿cómo vamos a recuperarnos? Porque aquí hay un dilema. El Banco Central está haciendo posiblemente lo correcto. El Banco Central, su mandato fundamental es controlar la inflación y como debe de controlar la inflación, el Banco Central ha extraído aproximadamente unos 70.000, 80.000 millones de pesos del circulante desde diciembre a la fecha, y eso se nota. Y esa situación lo que va a hacer es profundizar esa tendencia que lleva la economía. Si no hay como contrapartida un aumento en el gasto, pues obviamente va a ser más difícil que la economía rebote. Excepto que comencemos a hacer tollo y como estamos en un año preelectoral, las autoridades del Banco Central, cosa que lo dudo porque el Banco Central tradicionalmente ha actuado con responsabilidad, pero también uno sabe que hay presiones políticas para que cambien en coyunturas como esta. Entonces, ¿cuánto debería de haberse aumentado? Todo lo posible. ¿Qué es lo que uno dice sobre esto? Señor, a fines del año 2021, pero el salario... ¿qué es todo lo posible? Porque te he dicho que ha sido muy poco. Por ahora, permíteme. Pero más o menos un estimado. Déjeme elaborarlo. Sí. Déjeme elaborarlo para que usted entienda dónde estamos. Mire, la crisis, al cierre del año 2021, la inflación después posteriormente, llevó el salario mínimo a los niveles del año 2010, del año 2011. Entonces, no es un problema que usted lo va a resolver con un solo reajuste salarial. ¿Me está entendiendo? Porque es cierto, ninguna empresa puede aumentar el salario 30%, 35%. Ahora, lo que no debió de ser, ¿por qué usted le va a hacer un aumento le va a corregir la inflación solamente ahora y el otro 4% se lo va a hacer dentro de prácticamente un año? En febrero del año que viene. ¿Por qué? Yo le pregunto. El gobierno, por Dios, el gobierno, ¿dónde está? Los empresarios, de aquí a que usted le haga ese reajuste del 4% que falta, ¿cuánto usted cree que va a ser la inflación? Igual o mayor, entonces usted no le va a aumentar nada, y entonces usted siempre va a tener el salario detrás de la inflación, y así usted no va a mejorar la situación. Es que tiene que comenzar a hacer lo que ella señalaba. Tiene que haber un aumento, aunque sea poco, pero que corrija más que la inflación. Pero no puede ser de 1.2%, de un 1%. Es decir, que debió ser casi el 20%. Ahora debió ser quizá 18, mismo 19, o ponga usted que el 19, pero 19, en lugar de usted hacerlo, míreme, a un año, usted lo hacía, dice, no, en 4 meses, 5 meses, vamos a hacerle esto, míreme. Incluso, yo era partidario de que en lugar de hacerle el 15, usted puede hacerle el 14, le vamos a corregir la inflación ahora, y en 3 meses, en 6 meses, le vamos a hacer un aumento de 6, 7%, 8%. Don Luis, y entonces hubiera sido más fácil asimilarlo. Hay maneras, señores, de abordarlo. Y ahí está el presidente, que es testigo de eso, se compromete con esas cosas. No hay un economista del gobierno que se lo diga, que le señale, señores, ustedes no están aumentando esto, ustedes están haciendo una tontería. Mire, esto se puede hacer mejor. Don Luis, esto se puede hacer mejor. O eso no es posible lo que estamos hablando. Tomando en cuenta, don Luis, eso no es posible lo que estamos hablando. Que uno de los mayores empleadores, quizás el mayor empleador, es el gobierno, y estamos hablando de 600,000 y tantos empleados.
el aumento de salario en el sector público pudiera también apoyar y ayudar a que eso se vaya controlando. Por supuesto que eso es lo deseable, pero también nosotros tenemos que ser honestos. El gobierno no está en condiciones de impulsar el salario. Por eso quizás yo soy de lo que pienso que el presidente no debió de estar ahí, porque de hecho antes los presidentes nunca participaban, nunca estaban presentes en ese tipo de discusiones. No, él tiene que aumentar ahora el salario público. Vamos a ver, Tiene él que podría aumentarlo. hacerlo, pero eso sería, digamos, algo deseable, pero también muy populista, porque las condiciones de las cuentas fiscales no son las mejores para eso. Entonces, obviamente, solamente un año preelectoral podría explicar un comportamiento de esa naturaleza, no porque las condiciones fiscales lo favorecen. Mire, doctor, usted dijo ahorita que el Banco Central, que usted no puede mentir, decir que el Banco Central manipula, pero que sí recibe presión. ¿De quién recibe presión para que haga qué? No, eso es normal, déjeme decirle, no este Banco Central. La generalidad, todos los bancos centrales, pero en Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos, ahora mismo, con el problema de la política, de las elecciones el año que viene, hay una cantidad de demócratas que se manifiestan abiertamente presionando a Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos. Aquí, ahorita comienzan los voceros del gobierno a ejercer presión sobre el Banco Central para que baje la tasa de interés. Eso es lo normal. ¿De quién? ¿A través de quién es que el gobierno expresa esas presiones? A través de los mismos medios que controla. Y eso es normal. Yo trabajé en el Banco Central por 20 años. Uno sabe cómo operan estas cosas, pero correcta o no, debe hacerlo el Banco Central con la presión. Es que el Banco Central lo que debe hacer es cumplir con su mandato. Sí, pero entonces no debe llevarse las presiones. No, pero no se lleva necesariamente. Yo no estoy diciendo que el Banco Central se va a llevar de las presiones. Yo lo que digo es que casi seguro que van a estar presentes porque estamos en un año preelectoral. No sé cómo va a actuar el Banco Central a partir de eso, porque el banco está en un dilema. Es verdad que se está desacelerando la economía, pero por otro lado el banco está consiguiendo sus objetivos. La inflación está tendiendo a bajar, pero el costo de eso, la tasa de interés, realmente anda por niveles de 18%. Óyeme. O sea, un préstamo para inmobiliario cuesta 16. Hasta estos días lo subieron otra vez. O sea, por eso el sector construcción se ha desmadrado. O sea, vamos a poner las cosas en contexto. Entonces, un gobierno sabe el costo político que tiene eso. Y en un año preelectoral, ¿qué usted cree que van a hacer los atláteres del gobierno? ¿Qué van a presionar al Banco Central para que cambie el rumbo de su política? Eso es lo normal que ocurra. Y el banco se da ese pulseo que normalmente se da en esas relaciones de poder. De manera indirecta, don Luis, usted está acusando los gobiernos de los que usted fue funcionario de eso mismo, porque no es cierto que sería la primera vez que un gobierno estaría haciendo eso, o sea, presionando al Banco Central. De manera indirecta, usted está acusando al Partido de la Liberación Dominicana de lo que usted está diciendo aquí ahora que hace este gobierno con el Banco Central. Yo no estoy acusando, óigame esto, ni al PRM, ni al partido, ni a nadie. Le dije que es una práctica que en los países, los gobiernos, cuando tienen años preelectorales, incluyendo los Estados Unidos, a pesar de la institucionalidad de ese país, a pesar de la fortaleza de la Fed, le digo que los demócratas ejercen presión para que cambie la orientación de la política, que es una práctica normal en los países. No que es, óigame esto, y que sería normal que en el país ocurra lo mismo en el escenario que estamos viviendo, donde tenemos una situación de el desempleo es bajo, pero un desempleo de mala calidad, con un altísimo nivel de informalidad. La informalidad ha subido. Eso obviamente se traduce en pérdida de calidad de bienestar de la población. El sector construcción anda hecho pedazo, a pesar de que el sector turismo anda muy bien. Eso tiene su problema. El sector manufacturero está creciendo poco. Tenemos otros sectores también
que dependen de la demanda interna, que están creciendo poco, eso está generando un crecimiento muy desigual y eso tiene sus implicaciones en el territorio y en la población. Doctor, mire, esa escasez de circulante en la calle, o de los cuartos, como dice la gente, que hoy la gente, oye, pero no hay cuarto en la calle. ¿Puede seguir el Banco Central recogiendo el menudo? Bueno, el Banco Central, déjeme decirle cómo opera. El banco tiene un objetivo, que es que la inflación converja a lo que es un rango meta que ellos tienen establecido, que es entre 4 y 5%. Si el banco comienza a observar, ya tiene una observación, la inflación cayó de manera significativa el mes pasado, 0.1 y algo y tanto, pero muy bajo, muy por debajo del 1%. Y nosotros vemos que en marzo se mantiene esa tendencia y en abril esa tendencia se mantiene y el banco comienza a observar que realmente ya la inflación comienza a converger hacia su meta. ¿Qué va a hacer? Que puede comenzar a flexibilizar ya a partir de mayo, junio, la política monetaria, a bajar las tasas de interés para evitar también que la economía le entre en una recesión, porque si la economía le entra en una recesión, hacer rebotar una economía de una recesión es mucho más complicado después que está en el fondo que si usted la deja que fluya antes de que ella toque fondo. Doctor, mire, usted habla del desmadre del sector construcción, dice que hay muchos sectores que no están creciendo lo suficiente, es decir, que al parecer cuando digo desmadre, que tienen sí. comportamiento negativo por mucho. Exacto. Es decir, parece ser que una buena parte del empresariado no le está yendo bien por la misma situación que estamos viendo. Pero me está martillando en la cabeza algo que usted dijo cuando hablábamos de salario, que los empresarios no entienden a la hora de discutir los salarios. Entonces, ¿usted cree que realmente los empresarios en este momento estaban en condiciones de aumentar más de 19? Porque usted dice que no lo entienden. Perdóneme, recuérdese que le dije que no era necesariamente el 19, que el 19 podía estar bien. Que el problema es que usted lo que no puede poner 4% para dentro de un año. Sí, que usted podía hacer eso. Y el 19 incluso, ¿por qué no puede hacer el 20 el 21 también? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a decir esto. ¿Cuánto se ganó el sector financiero? ¿Cuánto ha ganado el sector turismo? ¿Cuánto ha ganado el sector zona franca? ¿Cuánto ganó el sector construcción? ¿Cuánto ganó el sector agropecuario? Es decir, que pueden. Claro. 1 o 2% adicional. Perdón, doctor, perdón. Míreme, 1 o 2% adicional. ¿Usted piensa que no puede? Le voy a interrumpir. No, yo le estoy preguntando porque es que yo no conozco cómo se maneja la economía. No veamos la situación de ahora, veamos la situación de hace 2 meses. Doctor, mire, doctor, ahorita yo introduje ese tema del sector turismo y de la zona franca, que el turismo que ha sido favorecido en todo y ha subido ya, está chocando con el cielo del crecimiento. Entonces, ese sector, ¿cómo debe corresponder ahora a este aumento salarial? Dígame usted, que me dieron combate ahorita. No, es que hay que discutirlo con ellos ahora que no lo han discutido. No, mire lo que pasa con el sector. Tiene un argumento importante. El sector turismo fue el sector más golpeado posiblemente durante la pandemia. Y eso es una realidad. O sea, porque también aquí hay que ver las cosas. Ahora, el sector turismo el año pasado tuvo un año fenomenal y este año las perspectivas son mejores que eso. Y eso debería, visto así, sensibilizarlos. De que ese sector se sensibilizara ante la situación del aumento del salario mínimo. Por lo siguiente, porque recordemos que es un aspiracional, es un piso que establece la sociedad. Sí. ¿Para qué? Para acotar los niveles de desigualdad. Exacto. Entonces tenemos que partir de ese punto. En el campo se le llama eso, doctor. Doctor, ¿sabes cómo se le llama eso? El burro la carga para un lado nada más. Míreme, y yo creo, eso repito, muy bien que crezca el sector turismo, muy bien que crezcan los sectores de zona franca, pero el gobierno no se está dando cuenta que ese crecimiento desigual de esos sectores tiene implicaciones en el territorio y tiene implicaciones para el bienestar de la población en esos territorios. Y a eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden contribuir a mejorar esa situación? ¿Contribuyan? ¿De qué manera, profesor? O a través del salario. A través del salario. El salario fundamentalmente, y la generación de empleo, la generación de empleo y el salario, porque así es como ellos retornan. Pueden haber algunas otras actividades de carácter social por el tema de la responsabilidad social que debería acompañar el quehacer empresarial en cualquier sector,
Pero reitero, el tema es un tema de sensibilidad y ahí se ha mostrado una escasa sensibilidad por los sectores más vulnerables de la población, los más pobres. Y después entonces vemos los problemas de inseguridad ciudadana y después vemos los problemas en los barrios y nos estamos preguntando por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No aumenta los niveles de informalidad, no, los niveles de salario se precarizan, de una manera increíble. Pero es una cadena de cosas, don Luis. O sea, el tema de la delincuencia no es por eso un es solo parte, tema. Eso es parte. No, perdona. La desigualdad, la desigualdad, eso es parte. Pero no es por un solo tema. O sea, no, pero yo no estoy diciendo que es por un solo tema. Yo no estoy diciendo que es por un solo tema. Eso es multifactorial. Exacto. Nadie está diciendo que es por un solo tema. Lo que estamos diciendo es que cuando usted tiene desempleo en un territorio, cuando usted tiene problemas de bajos ingresos, cuando usted tiene problemas, esos son los temas fundamentales que terminan. Usted tiene, por ejemplo, deserción escolar, usted tiene problemas de desintegración familiar, usted tiene 50,000 cosas que coadyuvan, que refuerzan esos comportamientos delincuenciales que nosotros vemos. Pero está probado que uno de los mayores problemas en términos de generación de delincuencia tiene que ver con los problemas de informalidad, los problemas de exclusión social. Y la exclusión social fundamentalmente se da a través de la informalidad, porque la informalidad, recuérdense que cuando se formalizan, entonces comienzan a tener acceso a los bienes que debe proveer el Estado, fundamentalmente a través de la seguridad social. Entonces, eso es a lo que me refiero. Doctor, el gobierno de Luis Abinader ha apostado mucho al turismo, volviendo al tema que le apasiona al amigo Mayobanés. Ha apostado mucho al turismo, ha habido realmente un crecimiento. El sector Zona Franca ha crecido. Con su experiencia de economista y de Estado, ¿qué otro sector usted cree que nosotros debemos aprovechar, que nos den mayores niveles de crecimiento y de equidad? Es decir, que el crecimiento también se derrame hacia abajo. ¿Qué otro sector debemos explotar? Pero nosotros lo conocemos y lo tenemos a mano ahí, el mismo sector construcción. Sí. El mismo sector construcción, usted ha visto, obviamente, si hay un sector que tiene una amplia vinculación, así como lo tiene el turismo, porque el turismo tiene una amplia vinculación. El turismo, obviamente, como cualquier sector, tiene sus vulnerabilidades, porque depende mucho de la demanda externa. Pasa cualquier problema y genera un trastorno y eso termina afectándolo. Entonces, el gobierno está apostando mucho al sector turismo y eso tiene su vulnerabilidad. Mientras estemos creciendo, maravilloso. Y tiene una amplia vinculación con el resto de los sectores productivos. Esa es la realidad. Pero no debería de ser el único porque, repito, genera un crecimiento desbalanceado. Mire, ¿cómo apoyar el sector de construcción en un momento como este? Que aumentaron los fletes, aumentó el bloque, aumentó la varilla, aumentaron una serie de insumos y de materiales que no dependen básicamente de República Dominicana, sino también del exterior. Olvídese, el mayor problema que tiene eso es, aquí en el año 2022, los precios subieron muchísimo y el sector construcción. Pero se hizo una adenda. Creció de una manera espectacular. ¿Sabe cuál es el principal problema que tiene? ¿A quién usted le va a vender con una tasa de interés de 17 y 18%? Wow. Es el mayor problema que tiene. Hasta que eso no se corrija, usted no va a poder impulsar ese volvemos al Banco Central entonces. La gente no tiene la capacidad para comprar. Entonces, ese es el problema que hay. ¿Y cómo se le devuelve la capacidad para comprar a la gente? Bajando la tasa de interés, señor, y aumentando los salarios. No hay otra. ¿Y es posible bajarla ahora? Con una situación que tú necesitas bajar la inflación. Perdóneme, eso, el gobierno tiene que pagar. Sí, déjeme decir lo que se podía haber hecho. Que coge el gobierno y ejecute con sus recursos un programa, porque ahí es donde se ve la ineficiencia de un gobierno. Sí. ¿Cuánto ha estado gastando inversión pública el gobierno? Los niveles más bajos de todo, digamos, de cualquier gobierno. Y entonces ahí... Y se lo pregunto porque la misma fórmula que están aplicando ahora fue la fórmula que aplicó Albizu en los 20 años del gobierno del PLD. Decirle algo. Cuando la inflación sube y quiero bajarla, recojo los sectores circulantes. Perdóneme, es que no es... Perdóneme. Pero que es la misma fórmula que me están aplicando. Es que no hay otra fórmula. Sí. La teoría monetaria dice uno de los quizá el mejor economista monetarista de todos los tiempos, Premio Nobel de Economía, y dice, la inflación es y seguirá siendo un fenómeno monetario. Sí. Es decir, yo siempre puedo quebrar la inflación a través de medidas monetarias. Voy a pagar un costo alto, elevado en términos de empleo y en términos de crecimiento, pero yo puedo quebrar la inflación. El tema no es ese al que me quiero referir. Es que cuando usted tiene un cuadro como este, lo que debe de hacer el gobierno es compensar el gasto privado.
porque obviamente el gasto privado no se puede hacer. Y el gobierno, ¿qué es lo que usted espera que haga? Que estimule obviamente el gasto de capital, pero el gobierno con los niveles de endeudamiento que tiene y el destino que le da a los recursos, no puede hacerlo. Ya estamos en condiciones de hacerlo. ¿Cómo? Digo, Pero ya- es que el digo, gobierno ya en esto- debió de crear las condiciones. Ya. Debió de crear las condiciones, porque él sabía que el Banco Central iba a tener que hacer eso para quebrar la inflación. Y ahí es donde está el tema de la coordinación de política y del entendimiento de los problemas macroeconómicos. Doctor, como usted... Y el tema salarial. Doctor, espérese, como usted es un hombre justo, tú has sido un hombre justo. Está encantado la Eh, participación usted de está- Don Luis, ¿no? Déjalo que concluyera. Que Usted- estaba- no, no, hay que tema bueno. aprovecharlo, doctor. Sí. Doctor, entonces... No, Pero, Wolver, no te preocupes, que yo voy a volver, pero yo el no- candidato mire, presidencial, doctor, Luis Rodolfo Abinader Corona, está en buena aceptación en la población, buena valoración. Entonces, algo ha hecho bueno Luis Abinader, que está en primer lugar, doctor. Yo creo que sí. Yo creo que el manejo mediático, obviamente, 6 No, mil no, millones pero dan para doctor, muchas usted cosas. tiene que ser justo, doctor. Hace de media sacó ahora una investigación que lo da en primer lugar, en primera vuelta y en segunda. Qué bueno. Pero y entonces, doctor? yo no estoy enjuiciando eso, oigamento. Y oigamento, y si la población se siente feliz, si la vaya. población siente, óigame, si la población siente que la seguridad ciudadana ahora es mejor, que la educación está en mejor momento, que la salud está en mejor momento, Doctor, que el pero- crecimiento está en mejor momento, pero, doctor, que hay, eso- oigamento, que el poder de compra está mejor, pues feliz, oigamento, porque es una decisión nosotros, con esa vocación democrática que tenemos, nosotros veremos con complacencia que el presidente Abinader continúe 4 Yo años sé más, por dónde si que así usted lo va. decide Yo la sé. población. ¿Usted sabe por dónde que usted va? Se lo voy a sintetizar, como dijo Danilo. Se cansaron de estar bien. ¿Nosotros por qué? Danilo dijo, se cansaron de estar bien. No, yo no voy por ahí. Yo no tengo ok. oigamento. Yo en Excusa, eso, doctor, oigamento, excusa. las posiciones, la que yo digo aquí, son las posiciones de Luis Reyes. Ok. La de Luis Reyes, Excúseme, oigamento, doctor. solamente la de Luis Muchas Reyes. gracias, don Luis. A ustedes, por favor, por invitarme. El licenciado Luis Reyes Santos, economista, doctor, le ha traído claridad, sobre todo a Moyobanex en el día de hoy. Se cuadra. La Super 7.